Macarena. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por su asistencia a esta conferencia de Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Local, organizada por la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que estará a cargo del doctor Mario Vargas Sáenz. A continuación, la profesora Marcela Chueca Márquez, directora de la Maestría en Gerencia Social, nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, profesora. Buenas noches a todos, buenas tardes, porque todavía son las 6 de la tarde. Buenas tardes a todos. Un saludo especial para Mario Vargas y el agradecimiento, siempre agradeciéndote, Mario, por las conferencias que nos das con tu generosidad infinita. Les quiero presentar a Mario Vargas. Él es profesor de la Maestría en Gerencia Social y trabaja con nosotros a partir del doble grado que damos entre la maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo social y la maestría en gerencia social de la PUC. La maestría donde está Mario Vargas, donde es el director, pertenece a la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Profesor Mario Vargas Sáenz es PhD en filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Actualmente es el director de la Maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Local. Es director de EAFIT Social, director del Grupo de Investigación, Innovación, Empresarismo y Sostenibilidad de la Universidad de EAFIT, que trabajan en coordinación con las organizaciones de la ciudad de Medellín. Bueno, vamos a escucharte, Mario. Realmente tu trabajo es muy importante para el mundo, pero digamos para América Latina especialmente, ¿no? La conferencia que vas a dar ahora es referida exactamente al tema que tienes a tu cargo en la maestría, o sea, gerencia de empresas sociales para la innovación y el desarrollo local. Entonces, te escuchamos, Mario, y nuevamente te agradezco por tu generosidad. Muchísimas gracias a ti, querida Marcela, que me honra sentirte cerca, tenerte como amiga y como colega. En ti, a todo el equipo de la maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Macarena, a Patricio, a todo el equipo que hace posible estos momentos de encuentro entre colegas. Como tú bien lo dices, lo que estamos construyendo, porque somos muchos, contigo, con tantos otros como quienes hoy nos acompañan, invirtiendo parte de su tiempo en esta construcción colectiva de oportunidades de desarrollo, nos permiten esperanzadamente actuar de manera decidida en la construcción de una América Latina más justa, más equitativa, más inclusiva e incluyente, con mayor justicia social, ¿cierto? Entonces, permiso, voy a compartir mi pantalla. ¿La estamos viendo? Sí. Perfecto. Para comentarle a la audiencia y agradecerle a la audiencia, yo voy a presentar como las ideas fuerzas a través de la conversación y acto seguido Macarena, quien también nos está acompañando, estará entregando la palabra en el orden en que sea solicitada o leyendo las preguntas que en su defecto depositen en el chat. Garantizamos terminar antes de las 7 por unos motivos que nos unen en interés a Perú y a Colombia esta tarde, deseándonos mutuamente mucha suerte. Entonces, como bien lo decía nuestra querida directora de la Maestría en Gerencia Social de la PUC, desde Medellín, desde AFID, estamos trabajando una maestría en gerencia de empresas sociales para la innovación social y el desarrollo local, la cual tiene doble grado con la del Perú.
Y he puesto como un subtítulo una expresión de alguna manera orientadora y provocadora, porque vivimos ya, estamos cumpliendo desde el 14 de marzo prácticamente del año pasado que nos encerramos. Estamos llevando ya cerca de 18 meses, 16 meses en medio de esta crisis, y la pregunta que nos hacemos peruanos, colombianos, latinoamericanos es si hay cabida para la gerencia social. Y esa gerencia social, ¿qué características tiene? ¿Dónde estaría su innovación? ¿Cómo estaría en capacidad de jalonar, de generar estrategias para el desarrollo local? Pues bien, les doy bienvenida ante todo a una conversación que está matizada por ese principio. Sí es posible. Creemos profundamente, tanto la maestría de gerencia social como esta maestría que acompaño, creemos profundamente que sí es posible salir de la crisis, ¿cierto? Lo que pasa es que la crisis tiene en los últimos tiempos, en los últimos meses, como una relación muy directa al COVID, pero la crisis es mucho más amplia. Y tal vez uno de los problemas es que ha faltado gerencia. Y ha faltado gerencia en distintos asuntos, de lo público, de lo privado, de lo social. Ha faltado mirar lo local. Hemos de pronto pecado en ser generalistas, en ofrecer, construir, incluso ejecutar programas muy bien intencionados para cerrar brechas de pobreza, brechas de equidad, pero construidos en escritorios de las zonas o de las ciudades metropolitanas, de las capitales, con aire acondicionado, bien abrigados, pero desconociendo la realidad de cada una y cada uno de los peruanos o de los latinoamericanos, que son quienes están no solo esperando, sino tienen todo el derecho de vivir en sociedades distintas. Por eso esta conversación de alguna manera es disruptiva, y tal como el autor de esa palabra o el quien la acuñara, Clay Christensen, desde el 1995, yo retomo 3 palabras de esa definición de la Escuela de Negocios de Harvard, que se parece mucho a los apellidos que nuestras 2 maestrías tienen. La gerencia social busca transformar, por eso provoca y produce cambios, por eso contesta, por eso su voz no es pasiva, por eso su actuar de alguna manera está acompañado de lo que significa leer participativamente, construir participativamente, diagnósticos, contextos, y apoyados en la tecnología y en las innovaciones, poder generar los cambios que todas y todos de manera corresponsable merecemos y necesitamos. Pero en medio de todas estas crisis, es importante que la gerencia sea portadora de valores, porque una maestría en gerencia, si me permiten los colegas, un MBA social como el que ofrecemos desde Lima para todo el Perú con la maestría en gerencia social, o nosotros desde Medellín para Colombia, ¿cierto? Una maestría en gerencia social no solo mira lo social, no puede saltarse el primer apellido que es la gerencia. Por lo mismo, tiene que actuar de manera responsable y corresponsable, entendiendo que la gerencia está llamada a generar resultados, a garantizar impactos, a provocar transformaciones de manera responsable, de manera sostenible, de manera sustentable, y que esos resultados, esos impactos, esos retornos estén también en lo financiero, porque lo social es rentable y debe serlo, pero también en lo cultural, en lo reputacional y en cada uno de los asuntos, sin desconocer la Agenda Global 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también acompañan nuestro quehacer. Por eso, una gerencia social es un gerundio, según la lengua española. Es un saliendo, no es salir, no es un infinitivo,
Es un estar permanentemente saliendo, porque la crisis no es la crisis de salud que el COVID nos ha prestado. Imaginen por un momento, ahora Macarena me contaba que felizmente en el Perú la vacunación aumenta, gracias a Dios también en Colombia, pero igualmente las cifras de contagio. Y pareciera que esta oleada o esta función sinoidal o esta montaña rusa, ¿sí? Como cuando ya sentimos que estamos saliendo, en algún lugar del mundo se empieza a hablar de otra ola, otra variante, otra amenaza. Y entonces, imaginemos por un momento, hipoticemos por un momento, el 100% de los peruanos está vacunado. ¿Será que eso es igual a que ya no habrá más crisis en el Perú? Yo creo que no. Yo creo que no. Aquí en Colombia estamos viviendo casos extremos. En estos días leía una noticia de unos enfermeros de un municipio en lo que llamamos la Colombia Profunda, al cual le entregan las vacunas, pero ellos no las dispensan, no las administran, porque hace meses no les pagan su salario. Entonces utilizan ese mecanismo de presión. Algunos dirán o diremos indebido, pero también es negligencia, es irresponsabilidad no cumplir con un compromiso ético de pagar el salario a quien está protegiendo la vida. Entonces las crisis tienen distintos matices. Las crisis, no la crisis, ¿cierto? Se presentan de muchas formas. Lo que pasa es que esas diferentes crisis se van convirtiendo en una gran crisis social, una gran crisis institucional, una gran crisis de humanidad. Y para eso es importante asomarnos un poco desde el creer que es posible salir de ella. Esta crisis tiene muchas evidencias, tiene muchas fragmentaciones, ha mostrado y ha puesto sobre la mesa desarticulación, desconfianza, inequidad, exclusión. Si algo es muy interesante de esta crisis es que ha homogenizado la sociedad. Y tal vez el motivo de homogenización es la humanización. Ahí no hay estrato alto o bajo, no hay persona de 90 o niño de meses que no esté igualmente expuesto a vivir la crisis de una manera trágica, de una manera difícil, de una manera dolorosa. Entonces, todos los mantos de poder, todos los mantos de seguridad económica, todos los mantos de falsas seguridades se desplomaron. Y desplomándose, dejaron evidente una cantidad de factores que siguen presionando distintos niveles de esta crisis que vivimos en América Latina. Pero también han pululado, han aparecido por doquier estudios, diagnósticos, lecturas. Hemos salido a las calles. Ustedes y nosotros y América Latina hemos visto en la calle, en la plaza, distintos momentos en que la sociedad levanta la voz y dice, no podemos más. Pero también las instituciones públicas están empezando a registrar en una gerencia de información orientada a la gerencia del conocimiento cómo están las cosas. Y traigo algunos datos, de pronto si no se ve bien la presentación está en mejor resolución y les llegará por si la maestría lo cree así pertinente compartirla. Basta que veamos solo la gráfica, la caída, el desplome de la ocupación. O sea, esa ya es una crisis, ¿cierto? Cuando no hay ocupación, no hay ingreso. Cuando no hay ingresos, no hay salud, no hay economía, no hay salud mental, no hay salud emocional, hay angustia, hay violencia, ¿cierto? Y entonces empieza algo que la gerencia aprende, enseña y construye, y que es la estrategia para combinar, ¿cierto?, las presiones con los recursos disponibles y generar esa homeostasis, ese equilibrio que permita dar el paso adelante. Si uno se lesiona un pie,
no se queda inmóvil, porque quedándose inmóvil todo el cuerpo queda lesionado. Lo cuidarán, lo entablillarán, lo enyesarán, el tratamiento que sea necesario, lo operarán y si fuese necesario lo amputarán. Pero el resto del cuerpo se mueve y debe moverse aunque necesite una muleta, aunque necesite un caminador, aunque necesite una baranda, aunque necesite una ayuda, una prótesis. Entonces, esto para decir que frente a estos datos, una pauperización, aquí lo más golpeado en esta pérdida de empleabilidad son jóvenes, son mujeres y hay sectores. Imagínate, según el INEI, que se han perdido más del 20% solo en Lima Metropolitana de empleos en el sector de servicios. Y ustedes y yo sabemos desde la gerencia que el sector de los servicios es uno de los sectores que es capaz de movilizar con mayor eficacia la reactivación de la economía junto a la manufactura y al sector de la construcción. Sectores que son integrados en buena parte por informalidad. Sectores que han dado cabida a distintas personas que de pronto por muchas condiciones de esta misma crisis no han podido acceder a una educación de calidad en la universidad, porque no solo habitan en las capitales o en los centros. En buena hora, la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú llega a todo el Perú y a otras partes del mundo a través de su programa virtual. Pero son muy pocos los programas virtuales que hoy existen, generando inequidad, generando incapacidad de cerrar esas brechas de desempeño. Porque habrán personas que digan, trabajo sí hay, a verlo, y con qué calidades, y con qué experiencia, y con qué tipo de contratación, y con qué tipo de gerencia de esa situación de la vida laboral. Aquí recientemente que hemos tenido bloqueos, hay situaciones muy difíciles como las que han vivido ustedes también. De personal, por ejemplo, médico asistencial o personal de servicios de seguridad o personal de servicios generales que no pudiéndose movilizar tiene que hacer turnos de 24 y hasta de 36 horas seguidas. Adicionalmente, porque quienes deberían recibirles el turno no logran llegar por la misma crisis social, por los detonantes sociales que se dan. Si queremos más datos, datos que no solo nos deben preocupar, sino nos deben movilizar el pensamiento gerencial, porque es que la gerencia, a través de una lectura clara de realidad, debe tener la capacidad de preguntarse no solo sobre lo que pasa, sino cómo salir, cómo avanzar. Y la respuesta a esa pregunta la llamamos coloquialmente estrategia. Según otros datos del Instituto Peruano de Economía, consultados todos recientemente, ¿cierto? Pareciera de que en el Perú, y son datos muy cercanos a los que tenemos en Colombia y en general, salvo 2 países de América Latina, hemos retrocedido 10 años. Y aquí viene la pregunta, no solo cómo podemos desde la gerencia asistir, cuáles mecanismos innovadores, refrescantes, eficaces, eficientes, colectivos, con metodologías ágiles, tendremos que emprender como peruanos. ¿Qué tipo de liderazgo gerencial requeriremos fortalecer desde la academia, desde la universidad peruana, desde la economía, desde la sociedad, desde la familia peruana, para recuperar estos 10 años de rezago? Porque no podemos decir, listo, vamos a marcar una lista de chequeo. Ya perdimos 10 años, entonces yo ya no tengo 40, sino 30 y listo. No es así, no funciona así. Porque el mundo entero trabaja en una lógica de mercado abierto. Y cada vez estos rezagos, estos retrocesos, lo único que generan es mayor inequidad, mayor disparidad. Y si a eso le juntamos la globalización, los movimientos de migraciones, los desajustes de política local, entonces sí que vamos a tener nuevos motivos de preocupación que van a detener una gerencia progresiva.
El desarrollo local, que es el lugar real en donde la gerencia mide su capacidad, que es el lugar en donde se genera la medición y la evaluación de impacto, que es el lugar donde realmente yo puedo afirmar si un adecuado manejo de la estrategia gerencial, dicho en otras palabras, si funcionó o no, está lejos de ser una realidad. Adicionalmente, porque esto es distinto. Cada región se comporta de manera diferente. Y ese comportamiento diferente no puede tener como insumo una estrategia generalizante. Ah, lo que vamos a hacer con el Perú o con Colombia es esto. Lo que hay que hacer con los jóvenes es esto. Lo que hay que hacer con las mujeres es esto. Cuidado. Cuidado, porque esos son los errores que nos tienen hoy en la crisis. Porque ese afán de globalizar, de llegar a todo el mundo a la vez, esa mentalidad regadera, es la que ha hecho que a nadie realmente le moje el cambio, que a nadie realmente le moje el desarrollo, que simplemente se repitan modelos de ciertos grupos minoritarios que siguen tomando el control de los diferentes niveles de gobierno, en lo público, en lo privado, y no me da miedo decirlo, también en lo social, porque en lo social sí que hay crisis debidas también a la corrupción de algunos modelos de gobierno de lo local, de algunas juntas barriales, de algunos grupos de ciudadanas y ciudadanos que simplemente se aprovechan de la cooperación internacional o de la cooperación para el desarrollo para enriquecerse o ayudar a su propio círculo de bienestar. Entonces, esa crisis sí que está más que marcada, sí que está más que diagnosticada, y entonces aquí la gerencia social tiene que recordar que lo más innovador es tener una información de calidad. E insisto, información tenemos. Y permítame agregar algo, la tenemos muy buena. Tal vez nos hace falta trabajarla mejor, divulgarla más, hacerle la digestión. ¿Y qué significa hacerle la digestión a la información? Hacerle el barrido. Hay una metodología en gerencia que se llama Hoshin. Proviene del Asia Pacífico, particularmente de Japón. Hoshin, despliegue, H-O-S-H-I-N, hacer el despliegue de la visión, bajarla. ¿Qué significa que en Perú haya informalidad y eso qué tiene que ver con la gerencia? ¿Qué manera innovadora tenemos para reducir la informalidad? O si cabe la pregunta, ¿la informalidad hay que reducirla? ¿Será la formalización el único camino para tener equidad y justicia? ¿O tendremos que negociar formas innovadoras para que en esa informalidad se conciban escenarios de ejercicio de los derechos de las personas, de los ingresos dignos y de los encadenamientos productivos? Ya se han hecho foros, este año se han hecho distintos foros, ustedes lo pueden ver también en los sitios web distintos. Yo simplemente hice una minería de datos rápida y me gustó mucho leyendo un poco un foro en Junín que realizaron ahora en marzo de este año. Una de las afirmaciones que tiene el foro y es que pareciera de que se afirma que una buena manera o una única manera de vencer la pobreza, de mejorar la calidad de vida, es ocuparnos de ella, es trabajar, porque la productividad no es solamente la productividad en la manufactura. La productividad no solamente es la productividad del mundo del trabajador que tiene un contrato, aunque sea precario. La productividad es el trabajo de una sociedad que se ocupa de sí misma. Muhammad Yunus, en un texto que se llama Las empresas sociales, publicado recientemente, hace unos 8 años aproximadamente, señala que uno de los grandes desafíos de las empresas sociales es que requieren la voluntad colectiva. Y pone una metáfora que es muy bella. La metáfora de que si yo estoy viviendo en un barrio y al vecino se le empieza a incendiar la casa, obviamente si yo soy un ciudadano responsable, una cosa que haría es llamar al cuerpo de bomberos, llamar al departamento de emergencia. Pero una vez que llame, no me siento a ver cómo el incendio avanza. Porque si yo soy responsable, si tengo mínimamente un comportamiento ético
social, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Me empiezo a ocupar del incendio con otros vecinos más y con los mismos dueños afectados. ¿Qué significa eso? Le vamos tirando agua, vamos tratando de sacar las personas, nos vamos movilizando y habrá que sea alguien que grite mucho, pero el grito también despertará a alguien si de pronto el incendio es a la madrugada. Porque si esperamos solo que llegue la máquina de bomberos, de pronto cuando llegue solo va a haber cenizas. Eso significa ocuparnos. Porque hay quien también cree que el problema solamente se llama el gobierno central. Obviamente tenemos problemas en América Latina y yo diría en el mundo entero, con la gobernanza, con el gobierno, sí. Pero ¿acaso ellos son los únicos responsables del desarrollo? ¿Acaso son los únicos responsables de todo lo que significa generar mejoramiento, calidad de vida, superar pobreza, vencer y salir de todas estas vulnerabilidades que tenemos? ¿Qué parte de responsabilidad nos queda a nosotros como ciudadanos? ¿Qué parte de responsabilidad nos asiste a nosotros como ciudadanos, no solamente de base, sino gente formada, estudiada, universitaria, con roles de liderazgo, muchos de ellos como yo, que también tenemos la oportunidad en la vida de enseñar y de aprender de aquellos a quienes enseñamos, que la gente nos escucha, etcétera? Esa es una responsabilidad y de eso nos tenemos que ocupar. Por lo mismo, esa crisis está más que leída. Y es una crisis, insisto, y perdónenme ser tan repetitivo, que si bien en los últimos meses o en el último año y medio, mal contado, está asociada al COVID, no es solo producto del COVID. En buena hora el COVID aparece, y perdonen lo que estoy diciendo, porque de alguna manera ha levantado un velo grande de muchos otros problemas que realmente requieren atención. Y no podrá haber excusa en este momento que por cuidarnos solamente la salud desatendemos otros asuntos. La protección de los niños y las niñas, el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres, el respeto y la promoción de los pueblos originarios, el respeto y el cuidado de las culturas originarias, de los lenguajes originarios, el respeto de la diversidad, etcétera. Y entonces ahí esto obviamente tiene muchas complejidades, porque cuando uno dice, a mí me gustaría estudiar gerencia, hay gente que ya se puso la corbata, instaló un escritorio bien grande, una oficina de muchos metros cuadrados, ojalá en el centro de una gran ciudad, ojalá con conductor, con secretaria, con uno o si puede dos computadores, con una gran pantalla y que todo el mundo diga, wow, permiso doctor o doctora. Pero resulta que la gerencia está definida desde el servicio. Porque el gerente es uno más de la organización. Porque ya pasamos los modelos en los cuales el gerente era un rey, era un príncipe, era un mayordomo, ¿no? Hoy la gerencia de verdad es una gerencia puesta al servicio de la organización, es un co-constructor de visión, como dice el profesor Peter Senge, es realmente un gran desafiante que acompaña a su organización, que acompaña la formación de su talento humano, que trata de buscar esos acuerdos, que estimula la diversidad, que promueve la innovación a todo nivel, que está leyendo permanentemente cuáles son las demandas sociales, que está siendo prospectivo, que está anticipando, pero que para nada cree que el futuro es predecible al 100%. No, yo sé que en marzo del 2022 serán estas las condiciones, entonces ya, vamos. No. Flexibilidad, adaptación, resiliencia, perdonen, humildad. Son palabras que acompañan a gerencia de hoy. Son palabras. Ser ético es rentable. Ser socialmente responsable es rentable. Cuidar, proteger, defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestros lagos y lagunas, nuestros recursos naturales, nuestra flora y fauna, es rentable. No podemos seguir depredando el medio ambiente. No podemos seguir contaminando.
de la manera tan despiadada como lo hacemos hoy. Una gerencia realmente social, una gerencia que realmente esté comprometida con su objetivo misional, es una gerencia que está revisando los modelos de negocio que tiene. Es una gerencia que está revisando las estrategias. Y las estrategias se parecen a la organización misma. No son algo distinto. Y así como tenemos, la estrategia no puede ser un commodity. A veces confundimos las estrategias con los grandes programas nacionales de atraer turismo, de generar empleo, etc. Pero las verdaderas estrategias, las que funcionan, son aquellas en las cuales uno cree. ¿A quién sigue uno? A la persona que le cree. ¿A quién escucha uno? A la persona que le cree. ¿En quién confía uno? En la persona en la cual cree. Esa es la diferencia. Y para creer no hay que salir, hay que entrar. Por eso el modelo de gerencia social más innovador es el modelo de gerencia más humanizante. Y ahí el propósito fundamental de crecimiento y de desarrollo de la gerencia está muy ligado a la capacidad de construir y de promover cibernética social, aprendizaje en redes, en comunidades. Obviamente, con la tecnología, obviamente, yo tengo que combinar un saber ancestral con un reto tecnológico. Yo perfectamente puedo desarrollar la agricultura implementando nuevos modelos, implementando nuevas tecnologías, aprovechando lo que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación nos tienen, pero nunca por encima de la humanización. Porque de lo contrario estaremos siendo iguales o peores de aquellos que criticamos. Por eso la resiliencia en gerencia, el volverse a poner de pie, inmediatamente catapulta y lanza hacia la reinvención. Una innovación social que tenga que ver con el desarrollo local. Y entonces cabe la pregunta, una pregunta que debe repetirse. ¿Qué es lo local? ¿Qué es para mí el Perú? ¿Qué es para mí Lima? ¿Qué es para mí Iquitos? ¿Qué es para mí Surco? ¿Qué es para mí Huancavelica, etcétera? Mis amigos del sur de Arequipa. ¿Qué es para mí? ¿Y dónde está lo local de ellos? Y aún si hablara del Perú, de Lima, su capital, de sus millones de habitantes que se debaten todos los días en la búsqueda del bienestar, tendría que preguntarme también qué modelo de gerencia y de gestión requieren aquellos que viven en este cono o en este otro, en esta localidad o en esta otra. La verdadera reinvención nace de la pregunta ubicada, de la pregunta puesta en la tierra, en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que permite, uno, reconstruir redes de confianza. Hemos crecido con unas desconfianzas infinitas. Preferimos que a todos nos vaya mal, que a alguien le vaya mejor. No tenemos diálogo entre los sectores. A veces los consideramos rivales. Incluso a veces en el mismo sector, no solo hacemos competencia, colaboración y desarrollo, sino nos volvemos competidores guerreros infernales. Que hacemos de todo, hasta rompemos los valores y las éticas sociales, los códigos deontológicos, para hacerle daño al otro. Si podemos, hablamos mal, si podemos, los declaramos ineptos, pero finalmente no tenemos argumentos de fondo para hacerlo. Hacemos muy mal uso de la comunicación, muy mal uso del capital relacional. Una economía, una sociedad que crece y se desarrolla, es una sociedad diversa, es una sociedad incluyente, es una sociedad inclusiva a todo nivel y a todo momento. Y esa diversidad tiene que generar nodos. Es como un tejido, donde hay fibras, donde hay hilos que se van juntando y que en determinado momento hay que apretar, dejar el nudo para que el tejido no se suelte. Y como si estuviéramos en un telar, ese cepillo, esa hoja que aprieta el tejido, le va dando forma.
le va dando figura, lo va fijando. No podemos vivir en una sociedad cosmética que se maquilla para mostrar una cara que no tiene, que no es. La gerencia social es una gerencia lavada en el sentido, es una gerencia que trata y busca ser íntegra en todo y en cada uno de los asuntos que hace. Por eso el diálogo intersectorial, intrageneracional, ahora con todos los modelos, ya no se habla de relevo generacional, se habla de corresponsabilidad generacional, en donde todas y todos podemos actuar de manera colectiva. Tenemos que fertilizarnos. ¿Y cuál es la fertilización que da la gerencia? La comunicación cruzada, el entrenamiento cruzado, el diálogo colectivo, todos los asuntos en los cuales unos y otros nos sentimos no invitados, sino socios, parte. ¿Y esto qué genera? Genera intercambio de ideas y de valores, que poco a poco, como nos lo decía y ahora dialogamos mientras empezamos con la querida Marcela, ¿cierto? Pequeñas victorias que van haciendo grandes transformaciones. Si en la casa logramos darle el valor a los roles de cada uno, si en la sociedad, si en la escuela, si en la empresa, si en la calle, si en la playa donde dejamos el carro, si en el mercado donde vamos a hacer la lista para llenar las neveras o las alacenas, mejoramos y revisamos las relaciones que tenemos con las personas, si en los semáforos entendemos que quienes estamos cruzando la calle todos tenemos derecho a la vida y al respeto, esos cambios de roles y de relaciones generarán esas transformaciones sociales. Y ahí necesitamos apuestas de todos. No podemos satanizar la empresa, el capital privado. No podemos, como lo dije antes, pensar que solo es un tema de competencia del Estado y que si estamos mal es culpa del político, porque es que a ese político, ¿quién lo eligió? Y a ese político, ¿quién lo formó? ¿Y quién más está postulando para ser el político de mañana? ¿Y quién más está formando? Es que criticar es la fácil, comprometerse es la compleja. Y la gerencia lo que busca es eso, compromiso. Porque sin compromiso no hay desarrollo. Y a la gente le molesta y le choca que uno hable de esto. Pero definitivamente las cosas tienen nombre. Y esa participación diversa, diversificada, enriquecida, es la que genera una nueva manera de medir. Hoy hablamos de los retornos sociales de la inversión. Hoy hablamos que aún en lo social hay ganancia. Y cuando hablamos de gerencia, cuidamos la rentabilidad. Un gerente es una persona, es esa mujer o ese hombre que garantiza que lo recibe, produzca más. Es la parábola evangélica del talento, puesto al servicio, no escondido. Es la lógica de la comunidad que cuando se encuentra, la primera mirada que tiene un actor comunitario con otro que encuentra es una sonrisa, es un corazón descalzo, es un corazón en donde se desarma y empieza a construir con el otro. Y entonces acá miramos los resultados, miramos los impactos, miramos los indicadores. Porque si decimos que nos ha faltado gerencia, yo digo, nos ha faltado medir colectivamente pocas cosas, pero medirlas bien. ¿De qué sirve tener tablas, informes, escritos, documentos de cómo vamos, que el 10%, que el 15%, el 17%? Eso finalmente al pueblo de a pie, ¿a qué le sirve? La tarea gerencial es traducirlo, es dinamizarlo, es generar una serie de estrategias a través de todas sus capacidades para que esos distintos públicos, esos públicos de interés, ¿cierto? Esos stakeholders que tienen su cadena de valor, puedan entender, puedan comprometerse y puedan ser actores de transformación y de cambio. Porque sin lugar a dudas, al lado de todos los que estamos, habrá alguien que no ve lo que está pasando. Siempre escucharemos a alguien que diga, ¿crisis? No hay crisis.
Inequidad, no hay inequidad. Injusticia, ¿por qué? O habrá alguien que no quiere ver, que está más tranquilo, que dicen no hable de eso, no se meta en eso. Y así como de esas esculturas que vemos de los tres chimpancés, uno que no oye, uno que no ve, uno que no escucha, que no siente, etc. Ante eso tenemos muchos retos, porque tenemos también muchos detractores, porque de pronto la misma gerencia en sí misma está mal identificada, mal comprendida. Se cree que se estudia una maestría en gerencia simplemente para cambiar de estatus, de estrato social. Eso es uno de los resultados, no de los impactos. Si tú lo que aprendes no te sirve para vivir de mejor forma con los que estás conviviendo, si no te permite generar unas alianzas estratégicas al interior del territorio para cerrar las brechas de exclusión, para superar tantos temores y miedos que la gente tiene, entonces el tiempo está perdido. La generalización no conlleva ningún resultado positivo. Para nada. Ustedes han leído la prensa. Hoy Colombia está en las noticias del mundo porque 26 colombianos hicieron parte del magnicidio del presidente de Haití. Nos duele que le caiga toda la justicia si tienen que ver y de la forma en que lo hicieron. Pero 26 sicarios o asesinos no pueden ser la representación de 50 millones de personas. Que en Colombia, que en Perú haya gente que actúe bien, perdón, que actúe mal, lo sabemos, lo vemos, conocemos sus nombres. Pero esos, ¿qué? ¿Nos va a dejar parados? ¿Nos va a desmoralizar? Para nada. La gerencia tiene un plan, la gerencia tiene un modelo, la gerencia tiene una estrategia, la gerencia tiene un indicador, la gerencia tiene un equipo de trabajo, la gerencia tiene una fuerza inagotable, que es la que permite desde lo local, bottom up, de abajo hacia arriba, empezar esas transformaciones. Y en buena hora, una gerencia que está acompañada desde la academia. Una academia seria, responsable como la PUC. Una academia que tiene un propósito claro, que convoca escenarios como este, donde nos permitimos comentar, construir, disentir, compartir, acercarnos, por lo menos entender que nos estamos construyendo unos y otros y que lo que muchos hemos pensado ya también muchos lo estamos haciendo y tenemos que sumar, que requerimos disciplina. La gerencia tiene norma, la gerencia tiene código. La transformación de la sociedad no puede nacer de la anarquía, no puede nacer del desorden, no puede nacer del caos. Tiene que haber una organización, tiene que haber un norte claro, tiene que haber una capacidad de abandonar un poco los egos y de sentarnos colectivamente a construir futuro. Las ciudades de las que les hablo, para los años 80, era la ciudad más violenta del mundo, la segunda ciudad después de Beirut en la época, donde todos los días contábamos por decenas o por centenares los muertos en la ciudad, no en el país. Daba temor, daba miedo. Y una de las formas, una de las estrategias para superar, pasar de ese miedo a la esperanza, fue no solo educarnos, invertir en educación, sino sentarnos en mesas a dialogar, no por días, por meses y hasta por años. Y mantener ese diálogo, por difícil que parezca, por duro que parezca, por sectores que lo quieran debilitar, mantenerlo. Hoy AFID, por ejemplo, está comprometida con el diálogo social y ha abierto sus espacios, ha abierto sus aulas, también para tener diálogos con representantes de otras universidades, con estudiantes, etcétera, etcétera. Porque si no dialogamos, perdemos el norte. Porque una gerencia no pertinente es una gerencia que sobra, que se siente tan sobrada que adoleciendo de humildad
lo único que hace es enriquecerse a sí misma, empobreciendo a los demás. Y como lo decía Víctor Franco en la logoterapia, buscar sentido y dar sentido. Lo que estamos haciendo tiene que ser portador de sentido. La crisis tiene que ser leída con un nuevo sentido. Y ese saliendo, ese gerundio, nos tiene que habilitar para que gerenciando lo social, podamos desde la innovación social generar esas transformaciones y esos cambios que movilicen la sociedad, que generen nueva cohesión y que generen ese desarrollo local en el cual la calidad y el bienestar y la justicia social serán parte de las condiciones sine qua non. Primeros pasos que podemos dar: irnos agrupando, irnos organizando, irnos encontrando. Yo estimulo, agradezco, felicito a la maestría en gerencia social, todo ese trabajo que hacen de mantener espacios como este para comunicar, para que la sociedad también revise sus capacidades, sus intereses, sus partes interesadas. Y para que esa sociedad se transforme en comunidad, es decir, no solo en ciudadanos que pasan y transitan y hasta se pelean, sino gente que se saluda, gente que se reconoce. Y eso nos puede permitir al menos establecer algunos propósitos superiores, algunos objetivos, algunas megas que tengamos la capacidad de alcanzar, aunque una de ellas sea pequeña, simple, sencilla. Esas son las mejores estrategias, con planes, con acciones, que no nos amarren, que no nos atrapen, que no creamos que esa es una bola de cristal o una camisa de fuerza de la cual ya la escribimos y no hay nada más. Por Dios, lo más importante es ese propósito y las acciones. Tenemos que creer en la fuerza colectiva a partir del talento individual. Si es posible hacerlo, hay que hacerlo. A la pregunta de si hay cabida para la gerencia social en medio de la crisis, mi respuesta es directa, sincera y contundente. Claro que sí. Claro que sí hay cabida para la gerencia social. Claro que sí se necesita una gerencia social que con innovación, con fuerza, con dinamismo, genere distintas estrategias desde abajo para que en lo local haya el desarrollo debido y esperado, el desarrollo merecido. No estamos regalando nada. Nadie nos tiene que agradecer porque es lo que las personas merecemos. Pero garantizar esa equidad, construir esas bases que lentamente vamos asegurando, encargándonos también nosotros, contribuyendo, van a marcar la diferencia. Damas y caballeros, queridos colegas, apreciada Marcela y compañeros de la PUC, muchas gracias en nombre de las generaciones presentes y futuras. Yo quiero dejar estos 20, 25 minutos para dialogar, Macarena, con tu coordinación, para escuchar preguntas en lo que puedas y puedo para responder algunas de ellas. Muchas gracias, profesor Mario, por su exposición. Invitamos a los participantes a poder dejar sus preguntas, ya sea por el chat o en todo caso pueden levantar la mano para brindar la palabra. Cristian levantó la mano. Adelante, Cristian. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Cristian. Profesor, muy buenas noches. Macarena, buenas noches. Aprovecho para hacerle una pregunta un poco más de fondo y cualitativa. ¿Qué necesitamos o qué se necesita como principal elemento para que la gerencia social pueda generar ese impacto en el ámbito territorial?
Gracias por tu pregunta. Para mí hay dos condiciones de base que son claves. Una, asegurar una base social cohesionada. La gerencia social no trabaja sobre los ángeles. La gerencia social trabaja desde las personas y no trabaja con multitudes. Se requiere ir concentrando, ir identificando grupos naturales o socialmente interesados que compartan intereses, no necesariamente que tengan idénticas visiones, pero que compartan intereses y que sean absolutamente responsables de la necesidad de avanzar juntos. Pequeños grupos a través de los cuales el liderazgo al que le damos el nombre de gerencia se pone una ruta que va dando resultados, Cristian, lo que llamaríamos en términos gerenciales victorias tempranas. Y que esas rutas, esas victorias tempranas aseguran el impacto. Si yo deseo, hoy estamos felices por un título que ha obtenido Macarena, a quien felicitamos. Cuando Macarena se dio la tarea como objetivo de ella de alcanzar su título, ese es un resultado. Hoy tiene el resultado, pero el impacto no es tener el título. Es a partir de todo el aprendizaje, lo que Macarena es para su familia, lo que Macarena construye en su equipo de la maestría, cómo es vista Macarena, la capacidad que le ha dado, la madurez que ha dado, el buen ser humano que era y el mejor ser humano que es, ¿cierto? Entonces, Cristian, los dos elementos, la cohesión social, el sentido de propósito, que tenga una ruta clara para que el impacto sea el cierre de esa cadena virtuosa. Gracias, profesor. Le damos la palabra a Amalia Angulo. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Me alegra Amalia, mucho querida. verte, escucharte, agradecida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi Muy pregunta bien. era, desde la gerencia social, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos puedes compartir para fortalecer estos objetivos de interés colectivo que nos ayuden a realizar un fortalecimiento en lo que es la relevancia social? ¿De qué manera se puede hacer para lograr eso? Porque tú nos comentabas lo que pasó, por ejemplo, en Medellín, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que a partir de lo poco, de la nada, hay este interés colectivo que es base para construir, ¿no? Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Gracias a ti. Me encanta escucharte. Mira, yo creo que también frente a tu pregunta que agradezco, hay al menos dos asuntos importantes. Como tú lo dices, lo primero es conciliar un objetivo, no demasiados, al menos uno que sea un objetivo primario. ¿Qué es lo que nos tiene juntos? O sea, detrás de qué es lo que vamos. Porque si eso no está claro, tenemos el gran peligro de todo el mundo trabajar por el desarrollo, pero cuando llegamos, alguien dice, pero ese no es el desarrollo que yo esperaba, o ese no es el desarrollo que yo necesitaba, o ese no es el desarrollo que yo quería. Entonces, las cosas, las cartas claras sobre la mesa desde el inicio. Vamos, el viaje dura tantas horas y nos toca ir de pie. ¿Estamos dispuestos? Listo. Esto es un poco como una lógica de enamoramiento. El coqueteo y ya luego la relación requiere esa disciplina de la visita, del cuidado, de la fidelidad, etc. Pero cuando ya se casaron, ahí no terminó el tema, ¿cierto? Entonces, el segundo elemento también para la gerencia social, una vez que el objetivo está dado, es cuál va a ser la rutina de acompañamiento. Las rutinas son muy importantes. Las personas que hacen deporte lo saben muy bien, que tienen que tener una rutina de calentar, de estirar, porque si apenas se levanta, se puso los tenis y la sudadera o el short y salió venteado, salió corriendo, pues rápidamente le va a dar un calambre o al otro día está incapacitado y el deporte genera ausentismo laboral. No va a funcionar. Ese alistamiento, esa preparación es clave en la gerencia. ¿Y la gerencia cómo lo vive? La gerencia lo vive a través de estrategias como la formación. Uno de los elementos que en Medellín nos sirvió mucho es que cuando nos encontrábamos,
no siempre era orden del día, primero discutir, segundo discutir y tercero discutir. Muchas veces lo primero era escuchar y lo segundo era escuchar y lo tercero era escuchar y si había un cuarto punto, seguir escuchando. Porque teníamos que formarnos en la ciudad, en la resiliencia social, formarnos en las lógicas de la negociación y el cambio, la teoría del cambio, etcétera. La formación es importante, por eso la academia es un actor fundamental del desarrollo, ¿cierto? Y esa disciplina, ese aprestamiento, esa lógica es la que permite que el objetivo se vaya cumpliendo, se vaya acercando. Y cuando el objetivo se va alcanzando, la gerencia, que siempre está orientada a la rentabilidad, hacia la generación de resultados, empieza a dar un segundo paso y esa escala aumenta el nivel. Cuando tú eres capaz de trotar 1 kilómetro y llegas todavía viva, dices, uy, yo puedo la semana entrante trotar 1,5 kilómetros. Y de pronto, sin darte cuenta, estás compitiendo por la maratón del Perú. Muchas gracias, profesor Mario. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no han escrito por el chat. Quisiera hacerle una pregunta a Mario. Por Adelante, favor. profesora. Mario, ustedes han superado la problemática de Medellín, ¿no? Y de ser una ciudad tan violenta, con tantos problemas, han llegado a tener un premio internacional. ¿Eso se hizo a través del gobierno local? ¿Se hizo a través de la articulación de diferentes instancias? ¿Tú nos puedes explicar, Mario? Gracias por tu pregunta, Marcela, querida. Claro que sí, o sea, la construcción previa para salir de la crisis fue la dinamización de mesas de diálogo a distintos sectores de la comunidad, empresas, sociedad civil, gobierno, academia, etcétera, sentados en mesas temáticas para construir algo que en su momento se llamó una bitácora, como una hoja de ruta. Y rápidamente se empiezan a tomar decisiones en torno a planes y programas de gobierno que reclaman adhesión, pero también reclaman compromiso. Y esto permitió, uno, identificar los factores que estaban detonando una crisis que se creía inmanejable. Para quienes habitaron o vivieron nuestra ciudad en esas épocas, era muy natural ver un tanque de guerra de día estacionado en una calle o transitando porque la situación era dramática. La vía principal que conecta Medellín a Bogotá, que es la capital del país. Había un retén militar a 50 kilómetros al norte de Medellín, en la salida, un retén militar a las 6 de la tarde decía prohibido el paso hasta las 6 de la mañana, porque durante un trayecto de más o menos 100 kilómetros en la cordillera hasta bajar a una zona que se llama el Magdalena Medio, en la época el Estado mismo era incapaz de generar o de dar seguridad, es decir, estábamos secuestrados en la ciudad. Y la conciencia colectiva que nace de la articulación, del sentarnos simplemente a conversar sobre cuáles son nuestros dolores, cuáles son nuestros miedos y si quisiéramos tener algo, qué es lo que queremos tener. Y en esa lista de chequeo aparecen temas como seguridad, sobre paz. Ay, yo quisiera poder disfrutar de mis hijos y hoy mis hijos no pueden salir al parque porque hay un carro bomba y los pierdo. Hoy yo no puedo, etcétera, porque era la realidad. Porque quienes estaban en la fuerza pública no podían a veces ejercer su tarea porque su cabeza tenía precio. 500,000 pesos a la gente, 1,000,000 de pesos al oficial de alto grado y que se los pagaban. Entonces era una situación realmente muy compleja. Y gracias a esos acuerdos, muy sencillos, nosotros no nos acordamos un plan de a las 3 de la tarde de cada mes, no, eran unos acuerdos, qué es lo que queremos y cuáles son las responsabilidades de cada sector. Y empezamos a avanzar con una estrategia muy clara que se llamó inversión social responsable. Bajo un gobierno de entonces, bajo un lema llamado del miedo a la esperanza, se hace de la educación el pilar de transformación.
porque se consideraba que educar bien a la sociedad era anticipar el cambio que la sociedad requería. Si nos quejábamos de la política, necesitábamos formar buenos políticos. Si nos quejábamos de la violencia, necesitamos formar sociedades no violentas. Si nos quejábamos del exceso de fuerza o de autoridad, necesitamos formar la nueva autoridad y la nueva fuerza. Si nos quejábamos de la baja calidad en la academia o en el Estado, teníamos que crear estrategias de mejoramiento continuo de la calidad. El resultado es una primera inversión en la construcción y habilitación de 10 colegios de alto nivel. En las 10, aquí en Medellín se llaman comunas, grupos de barrios, en 10 de los lugares más vulnerables de la ciudad, en donde no tenían servicios de calidad en instituciones educativas, se construyen instituciones del nivel más alto en arquitectura y en servicios. Y no solo eso, porque es la caja. Allí se llevan estudiantes de una o dos instituciones a construir nuevas comunidades, pero esa nueva habitación es acompañada por una figura que todavía hoy permanece y en la cual nosotros como universidad nos sentimos honrados en haber sido la única universidad que después de 15 años mantenemos nuestro compromiso con esa estrategia, y se llama la tríada. Una universidad, una empresa privada y un colegio privado de calidad nos juntamos y adoptamos una de esas nuevas instituciones educativas, acompañando la formación de estudiantes, de maestros, de directivos, el mejoramiento en las tecnologías, la apropiación del espacio, el diálogo de las escuelas de padres, etc. Y eso permitió transformar sin quererlo el medio. Lo primero que bajó fue la violencia en la escuela. Lo segundo que bajó fue la violencia en el barrio. Lo tercero que bajó fue la violencia en la ciudad. Hoy todavía hay problemas, no se superaron todos, pero hoy hay menos problemas, hay menos violencia de la que vivimos hace 20 años. Nosotros en estrategias como Medellín, una ciudad que se abraza, logramos poner a comunicarse en combos, grupos, colectivos de los barrios para que entendieran que vivían la misma ciudad y que la salida fundamental era construir sinergias, construir oportunidades. Esto permitió que si el siglo pasado éramos una ciudad no deseada, en la cual casi todos los países decían no vaya por allá, para inicios del siglo fuimos la ciudad más innovadora. Y la más innovadora no por tener satélites o cohetes espaciales, porque se hicieron escaleras eléctricas en los barrios más periféricos, porque el sistema de transporte masivo realmente es un sistema de transporte para toda la ciudad, porque hay instituciones de calidad educativas, porque hay universidades públicas y privadas que trabajamos en red, etcétera, porque se creó un ecosistema y porque finalmente logramos entender como ciudadanos que la participación tenía que trascender la política del momento. Y esto permitió que, terminado el periodo del primer alcalde, elegido un segundo de un partido de pronto distinto, las líneas bajas, las líneas fuerza de ese programa de gobierno se mantuvieran. Y gracias a eso, hoy todavía muchas de las líneas que se definieron hace ya 30 años están hoy vigentes. Y cuando algún mandatario trata de salirse, la sociedad civil se prende y dice, cuidado, eso es intocable. Eso nos costó mucho y lo vamos a preservar. Gracias, Mario. Shadia. Adelante, Shadia. Hola, buenas noches, profesor. Felicitaciones por su conferencia. Gracias, Shadia. Yo quería consultarle, ¿cuál es su principal crítica del desarrollo económico frente a la reducción de la pobreza en los países de la región? Gracias. Mi principal crítica es que el desarrollo económico se ha leído solo desde la pobreza monetaria. Se ha pensado que solo el desarrollo económico pasa por la generación de ingresos de cualquier manera, sin revisar la dignidad de las personas, la diversidad de las personas, la inclusión de las personas. Por eso las estrategias han sido inocuas.
Si tú comparas los niveles de inversión en miles de millones de pesos, de soles, de dólares que hacen nuestros países, puedes contar solamente el año 2000 hasta acá. Mira, yo leía en estos días, Shadia, los trillones de dólares que hacen falta para lograr algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, nunca habrá el dinero suficiente. La superación de la pobreza, el desarrollo económico es ecosistémico. El desarrollo económico requiere desarrollo social, requiere equidad social, que permita el piso desde el cual se apalanque el crecimiento económico, porque lo contrario van a ser medidas de coyuntura. Yo doy subsidio, yo regalo dinero, pero listo, y mañana si se acaba el dinero para regalar, si se acaba el subsidio, ¿qué hace la gente? Hay gente que la cooperación internacional lo único que hizo fue desarrollar pedidores de plata, porque la gente considera más rentable un subsidio de desempleo que salir a buscar empleo. Eso está pasando hoy en el mundo. Entonces sí que tengo muchas críticas, no pocas, al modelo neoliberal que se ha tratado de colocar en el desarrollo económico. Gracias, profesor. Damos la palabra a Katia Priale. Sí, gracias, buenas noches. Profesor Mario, yo he tenido oportunidad de conocer Medellín, he ido varias veces y se nota la innovación en la ciudad en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó el tema del Parque de los Pies Descalzos, algunos parques que tienen sus bibliotecas, pero se nota también que ha habido bastante inversión, mucho más que una segunda ciudad en nuestro país pudiera haberla hecho, ¿no? Eso me llevó a indagar un poco sobre qué motivó, además del tema de seguridad o de inseguridad que vivía la ciudad, pude tener acceso, por ejemplo, al documento La Nueva Piel de Medellín y conocer un poco acerca de la historia del alcalde Sergio Fajardo, que era arquitecto y que él tuvo la valentía de tomar las riendas de la alcaldía en un momento de crisis de la ciudad. Entonces, teniendo la oportunidad de escucharlo, me gustaría también conocer su opinión sobre ese, ese periodo de haber pasado de una ciudad tan violenta a una ciudad más amigable. Y también, ¿cómo es que obtuvieron tantos recursos como para desarrollar tanta innovación? Gracias. Mi respuesta básicamente se basa en dos elementos. Uno, hay liderazgo. Reconocemos el liderazgo no solo de Sergio, sino de otros líderes sociales en su momento. Pero tú sabes bien que un alcalde no hace nada sin un consejo, sin un grupo de personas, inclusive oposición, que acompañe las políticas de gobierno, porque no son mandatarios tiranos, son democracias. Y entonces el trabajo que estuvo detrás precisamente fue esa transformación de las bases, esa sensibilización de los distintos niveles de la sociedad que permitieran entender que le íbamos a apostar a un plan de gobierno que no estaba en cabeza de una persona, sino que iba a beneficiar a una sociedad. Ese es un elemento fundamental. Y en segundo lugar, que esa transformación requería inversión social. El hito de la renovación, de la transformación de la ciudad es inversión socialmente responsable. ¿De dónde salieron los recursos? Créeme, recursos casi en todas partes hay. Lo que pasa es que la corrupción hace que esos recursos no lleguen a quien corresponde. Medellín tuvo una ventaja que se ha fortalecido en el tiempo, y es que, por ejemplo, uno, la cultura ciudadana, el cuidado, tuviste los pies descalzos en las visitas que has hecho, has visto el metro, que se respeta, se mantiene aseado, has visto EPM, la empresa de servicios públicos de la ciudad, que es rentable y es de la ciudad, ¿cierto? Aunque se administre de manera híbrida, como si fuese una empresa privada, porque de hecho es mixta, pero es un capital de los ciudadanos.
Y entonces eso da sentido de pertenencia y la pertenencia jalona eso. Y adicionalmente empiezan a surgir estrategias a través de las cuales la comunidad o la sociedad hace parte del cambio. Por ejemplo, presupuesto participativo, donde ya no es la plata que el Estado, el alcalde o el consejo dice, esto le llega, sino hay un rublo grande que se dice, ¿ustedes qué quieren? Pónganse de acuerdo ustedes. Tienen 10.000, 20.000, 30.000 millones, díganme con eso qué hacemos. Vamos a priorizar canchas, escuelas. De hecho, a lo largo del tiempo, porque todavía hoy el presupuesto participativo funciona, por lo menos el 10% de todo el presupuesto participativo que tiene la ciudad y que cada comuna lo deciden que se destina a becas. Las mismas comunidades desde hace 30 años o 25 años están formando su gente con recursos priorizados por ellos mismos. ¿Qué sucede cuando una comunidad beca a un miembro de la comunidad con recursos públicos? La comunidad es auditora, la comunidad acompaña, la comunidad llama al estudiante universitario a decir, venga, usted está ya estudiando de cuenta también nuestra, venga, ayúdenos, venga, sea voluntario 2 horas a la semana. Esas son las transformaciones y los cambios sociales que han permitido que cada día la ciudad crezca. Y repito, esto no es fácil, esto no es el paraíso, aquí hay problemas, hay violencia, hay muerte, el sicariato no se ha ido, la droga no se ha ido, pero hay menos. Gracias a Dios, porque se puede jalonar. Bien, profesor, aquí tenemos una pregunta que nos han hecho llegar desde el Facebook. Es de Cecilia Marquina. Dice, desde los desafíos que el entorno actual presenta, tanto en Perú como en Colombia, ¿dónde considera que están los principales retos y espacios de intervención para los gerentes sociales? Uy. Cecilia querida, saludándote, yo creo que no hay un lugar en donde no haya un reto, un desafío para un gerente social. La gerencia social hoy toca todas y cada una de las aristas de la sociedad. Un gerente social es un profesional íntegro con unas competencias que le permiten entender los problemas y las demandas sociales. Y tal vez identificar cuáles son las demandas de cada particularidad, de cada territorio, es uno de los principales desafíos para no responder de manera commodity, de manera generalista, de manera muy de reinado, permíteme usar esa metáfora, sino ir a la práctica, remangarse, no tenerle miedo al no. A veces nos da temor porque no vamos a poder llegarle a todos los sectores. Hay que trabajar y hay que priorizar, que no vamos a tener plata para las flores, pero sí para los frutos. Listo, vamos con los frutos. Que hay que cuidar esto porque es la cadena que sostiene este territorio. Vamos a cuidarla y vamos a invertirla. La riqueza hay que cuidarla. A veces somos tan ricos que rompemos la riqueza. El Perú es rico en biodiversidad, rico en gastronomía, pero hay retos y hay riesgos. Cecilia, tú conoces muy bien la historia, por ejemplo, de Venecia. Venecia es una ciudad muy importante en el mundo, con un patrimonio cultural arquitectónico único y también poseedora de un patrimonio gastronómico y urbano. Pero si tú vas hoy a Venecia, más del 50% de las propiedades ni siquiera no son de italianos ni de venecianos. La gente ha sido expropiada. ¿Ese es el desarrollo que queremos? Muy bien, profesor. Ya no hay más preguntas por el momento. Profesora Marcela. Sí. Nos vamos para el Te doy la palabra. Agradecerte muchísimo, Mario, como siempre tú tan especial, ayudándonos a entender, a comprender. Siempre tus conferencias son clases maestras. Muchas gracias, de verdad. Y cuánto quisiera volver a juntarme para seguirnos inventando cosas, porque nosotros para inventarnos cosas, proyectos, somos únicos. Gracias. Así que nuestra próxima reunión será para conocer qué haces tú en ese grupo de investigación, innovación, empresarismo y sostenibilidad.
ahora no hay tiempo, pero en un futuro sentémonos. Claro que sí. Sentémonos en público y conversemos, porque nosotros Claro. necesitamos mucho de lo que se ha hecho en tu ciudad, en tu territorio, digamos. Necesitamos conocerlo más. Necesitamos profundizar, conociendo, saliendo y conociendo fuera. Por eso es la importancia de las pasantías que hacemos nosotros, ¿no? Esas Total. pasantías para los chicos son fundamentales. Fundamentales porque aprenden y les sirve para su trabajo. Bueno, a nosotros nos sirve también muchísimo, Mario. Así que pronto, no sé cuándo, pero quizás por Zoom, sentémonos a conversar, sentémonos a inventarnos cosas. Y Con todo cariño. agradeciéndote de una manera así muy especial tu generosidad. Eres una persona extremadamente generosa. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias en nombre personal y de la maestría en gerencia social y de la PUC, por supuesto. Mil gracias, Y Mario. a todos ustedes por su cariño y su confianza. Mi orgullo es estar cerca de ustedes. Y nuestro placer también, de verdad. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Mil gracias por su participación y nos vamos a ver Perú-Colombia. Que hubiera sido mejor Perú-Argentina o Perú-Brasil. Chao. Muchas Chao. gracias, Mario. profesor. Gracias a todos. Chao. Gracias también Un a abrazo. Patricio, a DTI. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. Marcelita. Cuídate Chao. mucho. Chao. Chao, corazón. Chao.